Listo, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos, bendecidos, reinando en vida, en abundancia espiritual para manejar lo material. Libres de toda plaga, libres de toda enfermedad, libres de todo espíritu de pobreza, libres eternamente y para siempre. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Este es su pastor y su familia, declarándolos bendecidos con toda bendición espiritual en todos los lugares donde Dios nos permite llegar a través de esta hermosa y bendita palabra. Antes de empezar, quiero decirte, mira que nosotros no perdemos el tiempo, gracias a Dios. Esto me trae como más compromiso, más entrega para poder ver, establecer lo que Él predestinó para mí aquí en la tierra. El domingo, la enseñanza del domingo, la reproducción de ella fueron 69 veces. Y la compartieron 16 veces. Perdón. La del miércoles tuvo 60 reproducciones y 12 veces compartida. A Jorge Sánchez, ahí en Cuernavaca, Morelos, México, bendecido con toda bendición, y a todos los que nos ven en la Ciudad de México. Hoy quiero recordarte algo antes de declarar para que entremos en el tema. Porque entre más le recuerden a uno, como que mejor es. Recuerda que el domingo te dije que al pueblo de Israel lo invitaron para que llegara y entrara al reino sin hacer nada, porque ya todo estaba preparado para ellos. Todo estaba preparado, solamente era que tomaran posesión y cambiaran su posición para que pudieran gobernar las naciones, suplir la necesidad de ellas espiritualmente y materialmente, hicieran un gobierno que mostrara verdaderamente a Dios, funcionar a través de ellos con justicia y con amor. Y la despreciaron, completamente la despreciaron. También te dije, recuerda que en la transfiguración de Jesús de Nazaret, se transfiguró con el fin de traer el nuevo pacto. Un pacto donde solamente oído, escucha y retenga está la vida del Espíritu. Un pacto que da vida, un pacto que no confunde, un pacto que no trae tradición, un pacto que no lo puede dar el hombre, un pacto establecido para una gente predestinada, para componer el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. También te dije que en ese nuevo pacto está el tribunal de Cristo, que es la iglesia, que toda persona que llegue, en vista de que Israel rechazó la invitación al reino, toda persona que llegue al tribunal de Cristo o a la gracia, tiene que ser oído, perfeccionado, para presentarlo a Él, perfecto, a todo hombre y a toda mujer.
toda persona tiene que ser perfeccionada, como dice Colosenses 1:28. Esta es la tarea del pastor y maestro en la iglesia de Cristo. Oído, escuche y retenga. De ahí sale el pueblo verdaderamente bien edificado espiritualmente, para que tenga una mente positiva, piense positivo, hable positivo, de acuerdo a lo aprendido o a lo enseñado por el pastor y maestro. Esa es mi carrera, esa es mi tarea. Por eso me esmero para darte un buen alimento, para que en la determinación tuya, el día que vayas a poner una ofrenda voluntaria, no seas mezquino, valores que lo que se te ha enseñado te provoca refrenar la lengua. Hay motivos en vista de todo lo que vemos en el mundo. Hambres, enfermedades, muertes, violencia, sin número de casos y de cosas que la gente quisiera evitar. Pero vamos a ver qué trae eso. Eso no estaba. Eso lo trae la misma persona. No es de ahora. Eso viene de tiempos atrás, tiempos antiguos. Pero bueno, Dios nos da a nosotros cada día la capacidad de poder exponer para que la gente reciba, la gente que le pertenece al cuerpo de Cristo, que anhela, desea verdaderamente disfrutar en la séptima dispensación del milenio y que salga de aquí perfeccionado conforme al propósito de tu voluntad, de la voluntad de Dios. Por eso, mira, te voy a anunciar algo. De pronto empiezo entre el domingo, miércoles. Voy a empezar. ¿Para qué fue constituida la gracia y qué es la gracia en sí? Así me pasé 6 meses, pero no voy a dejar de hablarte. Para que sepas y conozcas verdaderamente qué es el Evangelio de la Gracia. ¿Qué trae? ¿Qué tiene que quedar establecido con esto? Eso fue lo que él estableció desde antes de la fundación del mundo para que se ejecutara, pero los superhombres se fueron por otro lado. Equivocaron, enredaron, manipularon, engañaron, descompusieron verdaderamente el Evangelio de Dios. Nunca hablaron de la gracia. Hablaron más de la maldición que es la ley que del Evangelio que da vida. Es bueno Dios, que es bueno en su manera de actuar, predestinó gente como este servidor. No soy el único. Y habrá mucha gente que tendrá que entender que estar bajo el maestro de maestros es una prioridad. Que no hay que descomponer absolutamente nada, sino transmitir mientras uno sea iluminado para la gloria del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, eres el invitado especial para que me uses en esta hora, esta noche, para bendecir a la simiente tuya, a tu heredad, a tu hermosa, a Sara, al monte Sión,
a la nueva Jerusalén, donde están las piedras vivas, donde está la simiente santa, donde está todo lo que tú predestinaste, donde está todo lo que adquiere, lo que anhela y desea adquirir una vida plena en el Espíritu para poder difundir y transmitir, Padre eterno, la vida que tú nos has dado, vida eterna, libres de todo espíritu de ruina, de pobreza, de enfermedades, de angustia, libres eternamente y para siempre. Úsame, usa mi boca, mi ser, mi cuerpo, háblale a la niña de tus ojos, háblale a tu amada, a la bendecida, a la llamada a reinar en vida, a la que quedará establecida en la tierra, que era el misterio que estaba escondido. Utiliza mi boca, todo mi ser, para abrirle los ojos del entendimiento a tu heredad, a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Voy a invitarte a que abras la Biblia en Mateo. Recuerda que en los 4 evangelios no ha nacido la iglesia. ¿Por qué te voy a enseñar esto? ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente: para mostrarte por qué la gente vive mal. Que en el tiempo de Jesús de Nazaret, ¿cómo trataba a los que estaban sentados en la cátedra de Moisés? ¿Cómo trataba a esta cantidad de personas y los llamaba víboras? Que en vez de traer vida, traían era ¿qué? Maldición, escasez, ruina. Lo que pasa hoy en día. Los que subieron por otro lado y no reconocieron la puerta son los que han tenido al mundo en ruina espiritual. Por eso la gente habla negativamente. Entonces, él, como es el perito arquitecto de lo que papá estableció, pues él lo trajo para que cuando nosotros creciéramos un poquito en la vida en el espíritu, cuando fuéramos a leer aquí, leyéramos y entendiéramos el propósito, el anhelo, por qué Dios lo utilizó para actuar de esa manera. Amén. En el libro de Mateo capítulo 12, en el año 60, o en la época, en la década de los 60, oído, en el tiempo de Jesús de Nazaret. No en el tiempo de nosotros, como decir, 10 años después de que yo nací, no. En la década de los 60, en la vida de Jesús de Nazaret. Dice la palabra, Mateo 12:33, o hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por sus frutos se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí no te está hablando ni de infierno, ni del lago de esto, que el juicio final, ¿qué tal? Él no está hablando de eso. Él está hablando de que en el hablar de cada persona
se revela el carácter de la persona por su manera de hablar. Porque a medida en que él habla, así mismo actúa. Y lo que está alrededor de él, de eso es lo que él come. De eso es lo que él vive. Dice bien claro ahí. Si él habla negativamente, no puede esperar positivamente las cosas. Cuando él habla negativamente, estoy hablando de una persona que haya reconocido a Jesucristo el Señor, que haya tenido un buen arrepentimiento y haya regresado al origen de su partida, a ser espíritu, para poder estar donde el Creador lo puso. Se dice bien claro, a este tipo de personas que se dicen ser espirituales, hay que dejarlos hablar, porque al hablar ellos negativamente, oído, escuche y retenga. Hablan contra el Espíritu de Dios que vive en la persona. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 17 y 20 dice, así todo buen árbol, se refiere al hombre, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Oído 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona dice ser cristiana y habla negativamente, está hablando contra el espíritu que está en él. ¿Aló? Lo está limitando. Lo está imposibilitando. Cuando él fue dado para dar vida y vida en abundancia. Dice el versículo 33. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por sus frutos se conoce el árbol, o sea, la persona. Dice, oído, escucha y retenga, que a través de la manera de hablar, de expresar, conoce uno a la persona. Si ha sido formada o no ha sido formada. Que la persona es comparada, en este caso el hombre o la mujer, es comparada con el árbol. Que debe de producir, si tiene la verdad de la palabra, frutos buenos. Porque es imposible que al estar donde está la vida,
él vaya o ella vaya a dar frutos malos. Entonces, la condición o lo establecido es que por sus frutos lo conoceré. Sea malo o sea bueno. Si vos estás plantado en la casa de papá, tu fruto debe ser bueno, en todo el sentido de la palabra. Y así se conoce el que es verdaderamente cristiano. Así se conoce. Se conoce por la manera de hablar, por la manera de expresar. Dice el versículo 34. A esta generación que se disfrazaba, que tú lo puedes ver desde antes del capítulo, antes del versículo. Ser religiosa, pero hablaba unas cosas horribles contra los enviados de Dios. En este caso era Juan, después Jesús. Les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, mente, habla la boca. ¿Qué te dije yo en la enseñanza antepasada? Que para estar uno dentro del reino donde hay vida, donde está la sabiduría, donde está la abundancia, donde está el conocimiento, donde está la verdadera santidad, donde está la justicia, donde está el carácter, la personalidad, la humildad, el amor, la sencillez, la severidad del carácter de la persona. Oído. Para poder tener toda esa cualidad necesito que mi espíritu, el espíritu de él esté en mi espíritu, renovándolo continuamente, porque uno humanamente trata de mejorar. ¿Sí o no? Claro. Cuando las cosas no se dan, uno no entiende, se deprime, se enferma, se angustia, pero ahí está la perfección. Porque anteriormente brincaba uno, hacía cosas y cosas y cosas para adquirir, comprometiéndose y comprometiendo lo que hay dentro de la persona. Al estar él en el espíritu, tiene que haber una renovación de mente. Y al haber una renovación de mente, tiene que haber un hablar nuevo. Porque ya no andamos según la carne, sino en la vida en el espíritu. Jesús les dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos, negativos, pesimistas, que llevas a la humanidad, ¿no ves lo que tenés ahí todo sometido a la ley de Moisés? Que es una maldición. Dice en el versículo 37, perdón, Mateo 3:37, 3:7, perdón, 3:7. Mateo 3:7. Oído, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Dice el 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ah? Mateo 23. No puedo quedarme porque si no se me estanca todo.
Y tú sabes que la hora en el reloj, eso no para. 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación? Del sufrimiento. Aquí le pusieron infierno. Infierno era el basurero municipal a la entrada de Jerusalén, donde le cortaban la mano al ladrón y ahí le echaban. Donde al que cogían con adulterio lo mataban y lo echaban ahí, donde su gusano nunca muere. Siempre está comiendo. Te pregunto, ¿será que el tiempo de ayer era más cruel que el actual que nosotros estamos viviendo? El de ahora es como que más violento que el de allá. Pero no cambia. No cambia. ¿Por causa de quién? Del mismo ser humano, que nunca entendió lo que papá estableció, que pretendió, claro, y a muchos cogieron, que todavía están presos en la manipulación de un sistema religioso que no da vida, sino que trae muerte, pobreza, enfermedad y lo que usted pueda ver. Dice el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas, ¿qué? Malas, malas cosas. El hombre bueno, la Biblia dice que no hay ninguno bueno sino Dios. O la mujer buena, del buen tesoro de su corazón mente, saca buenas cosas. Siempre y cuando haya sido formada, siempre y cuando haya obedecido la palabra. Hablar pésimamente, hablar positivamente o hablar pésimamente traen consecuencias, porque eso es lo que la persona vive dentro de su ser. Una persona amargada, violenta, que está recordándose del pasado, de lo antiguo, y dice que está en Cristo, pero su actitud, su comportamiento no es el objetivo claro, no es verdaderamente la posición que la persona debe de tener, porque al estar en una posición, en este caso en Cristo, ha tenido que haber una transformación paulatina. Pero cuando la mente, como te digo, cuando la boca habla, de eso es lo que la persona vive y eso es lo que la persona es. Entonces no está el espíritu del Creador transformando el espíritu de la persona. Porque la persona sigue con sus rencores, con sus actitudes, con sus mañas, con su negativismo, con el pesimismo. Todo el mundo le cae mal, de todo el mundo desconfía, de todo el mundo habla. Es su mente, que es su corazón, saca cosas malas. Y al sacar cosas malas, por su palabra negativa será juzgada. No en el día del juicio, en su propia vida.
Eso es lo que ella siembra en su propia tierra. Y de eso es lo que la persona come, del negativismo, del pesimismo, del odio, de la mentira, del engaño, de la falsedad. Eso es lo que ella misma vive, porque eso es la determinación personal. Por eso la persona será juzgada por lo que hable. Oído, versículo 36. Mas yo les digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres o las mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. El día del juicio es la enfermedad, la escasez, la pobreza, cantidad de cosas que la persona misma ha sembrado durante toda su vida. Que es al llegar a Cristo, porque Cristo nunca ha estado en la ley. Cristo está en el nuevo pacto, el evangelio de la vida eterna de Dios. Porque el evangelio de la gracia es Dios mismo. Es como nunca ha podido mejorar en su manera de actuar, de hablar, las amistades y esto, etcétera, etcétera, etcétera. Se metió a una iglesia, a una congregación. Jesús les dice que a pesar que levantan las manos, a pesar de que comen pan, a pesar de que les dan la copita, a pesar de que les echan aceite, a pesar de que les reprenden demonios, a pesar de que lo llevan a pelear con el diablo, a pesar de que hacen una cantidad de sacrificio, una cantidad de actitudes, todavía hablan mal de la gente. Y hablan de su situación, ¿por qué no mejora? Jesús de Nazaret dijo, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres o las mujeres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es el día del juicio? Juicio personal. Que ellas traen por su propia confesión, sea buena o sea mala. Oído, no es la lucha que le echen agua bendita, que le peguen con ramas de una palma o que les hagan cantidad de saumerios y que les hagan cantidad de actitudes de brujos, de hechiceros, de lo que se presente. No es el caso, es la persona que está muerta en el espíritu. Y al estar muerta en el espíritu está pagando lo que ella misma habló negativamente. La palabra en el griego significa que al ser una palabra negativa no trabaja, no funciona. Es una palabra ociosa, es una palabra negativa que no trae producto, que no trae lo que tanto uno anhela. Es una palabra inoperante. Es una palabra que no tiene función positiva. Es inútil, carente de provecho, infructuosa. Es una palabra estéril. Oído, escuche y retenga. Te lo recuerdo. El hablar pasado, tal vez presente. Yo no sé para qué Dios me dio esos 2 hijos o esos 3 hijos.
¡Qué pobreza! Yo me casé con un hombre pobre. Yo me casé con un hombre miserable. Yo me casé con un borracho. Yo me casé con esto. Mira los hijos sinvergüenzas que Dios me dio. ¿Por qué yo no me muero? Tengo miedo de salir porque están matando a mucha gente. Están robando a todo el mundo. Todo está caro. No hay dinero. ¿Cómo comprar esto? Mantengo enfermo, mire cómo mantengo el cuerpo, mire esto y lo otro, y mire aquí, fulano, a sultano, a perencejo les estoy debiendo. No tengo cómo pagar. ¿Para qué voy a buscar de Dios? Yo voy a la iglesia y nada pasa conmigo, es lo mismo. La iglesia no es la congregación de los hombres, la iglesia somos nosotros. Cada día que pasa más viejo, más estancado. Cada día que pasa, mire, más atrasado en todo el sentido de la palabra. Tanto que me he matado y no tengo un techo. Mire estos zapatos como los tengo. Mire estos calzones como los tengo. Mire mi esposa ni tengo para darle para una peluqueada. Vea eso, se parece una escoba. Es una palabra inoperante, estéril. Eso es lo que siembra la persona en su propia vida. Y eso es lo que ella cosecha. Eso es lo que ella vive. Me cae mal fulano, me cae mal sultano. Mire esa vieja bruja, mire ese brujo. Mira a mí esos gente de allá donde yo trabajo. Me cae mal. Entonces, ¿qué espera la persona cosechar? Dice el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado a vivir enfermo, a vivir echacado, a vivir escaso, a vivir de lo que has sembrado negativamente. ¿Aló? En Cristo no hay condenación. Dios todo lo que estableció, lo estableció. Él no tiene ya nada que ver. Yo no sé para qué la gente corre a pedirle y uno les dice y uno les enseña. Dios no está en los cielos, Dios está en la eternidad, está en nosotros. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Oído, te recuerdo que cuando la palabra sale de la boca de cada uno, es como una semilla que cae en su propia tierra. Voy a mostrarte, no le quites el dedo a Mateo. Génesis capítulo 2, versículos... Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 y 2:7. Dice 26, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó espíritu. Varón y hembra los creó espíritu. Oído. En espíritu no nos podía mandar a nosotros, porque entonces la gente iba a correr y oímos unas voces ahí riéndose y hablando y todo, pero no oímos a nadie y todo el mundo salía a correr. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué tú eres? Tierra. Tu cuerpo es tierra. ¿Sí o no? Oído. Oído. Cuando la palabra tuya que sale de tu boca como una semilla, ¿en qué tierra cae? Tu propia tierra. Tu propio cuerpo.
Y de lo que estás viviendo y de lo que vas a vivir es lo que tú has sembrado. Si has sido negativo, ¿qué esperas vivir positivamente? El problema no es Dios, el problema es la persona que no ha sido formada ni capacitada a través de la palabra. Porque del fruto de la boca, sea bueno o sea malo, eso produce el bueno vida y el malo muerte. Ese es el juicio final, la muerte de la persona. Ese es, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Recuerda, que te formaron del polvo de la tierra. En el libro de Juan capítulo 1, Abba Padre. Todo lo critican, todo lo señalan, todo lo condenan, todo lo juzgan. Muchacho. Recuerda que en el principio oído era la palabra y la palabra era Dios mismo. Allá en el libro de Génesis tú ves que por la palabra Dios formó, hizo todo lo que hoy en día nosotros disfrutamos. Él es la palabra. Dice Juan 1:1, en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios. Oído, y el verbo era Dios o la palabra. Te pregunto, ¿qué tú tienes? ¿Qué te han enseñado? Es imposible que Él vaya a cambiar si esto quedó establecido. Es imposible que tú no tengas la capacidad de reconciliarte verdaderamente con lo que está dentro de ti. Es imposible que si vos tenés a esa unción metida en tu cuerpo, tú no puedas hablar positivamente. Tú quieres ver las cosas de la noche a la mañana, lo estás viviendo el pasado. Porque en el pasado no hay, todo está muy caro, lo que tengo guardado no lo gasto, mire esto aquí, siempre con una mezquindad, porque el que está dentro de ti se conoce lo que eres tú, conoce lo que soy yo. Dice el 2, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Lo patearon. Este vino por testimonio para que diese ¿qué? Testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, del conocimiento. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. Oído, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Hasta el día de hoy es lo mismo. Hasta el día de hoy es lo mismo. Mas todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad, señorío, de ser hechos hijos de Dios. Oído, escucha y retenga, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, que es la palabra. Oído, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, poderoso.
todo. Por eso, oído, por eso la palabra era Dios. ¿Y dónde está la palabra? Si está la palabra en ti, ¿por qué tú tienes que hablar negativo? ¿Qué es el problema de hablar negativo? No te han formado. Por eso tú ves a los demás en pecado. Por eso tú condenas. Por eso tú señalas. Por eso tú juzgas. Por eso tú hablas. Porque tú no has sido formado espiritualmente. Te formó esqueléticamente el hombre en la carne. Te envaneció la mente, pero te dejó sin vida interior. Mateo capítulo dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre o a la mujer. ¿Usted quiere conocer a una persona? Déjelo hablar. Que lleve Biblia, que va a una congregación y que por ahí se siente, vea, pero es que imagine, claro, allá hay cosas muy buenas y esto, pero que mire que hay aquí, que mire que hay, que mire que esto y lo otro, y yo he venido observando tal cosa. ¿Qué le pasa a la persona? Que no está formada. Por eso habla mal, por eso señala, por eso habla mal de las personas, por eso condena, por eso juzga, porque no tiene vida en el espíritu. Su mente sigue igual como la mente natural. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Usted puede comer rellena toda la que quiera, mi hermano. Que cuando usted se sienta en el baño, muchacho, ahí se fue la rellena, cayó a la letrina. Que usted puede saborear todo. Todo. Que eso a usted no lo va a contaminar. Sino lo que sale de la boca de la persona contamina al hombre. Todo lo que se siembra negativamente se cosecha. Todo, absolutamente todo. Él les dijo, hay muchas cosas que quisiera decirles, pero todavía no se las puedo decir porque ustedes no son capaces de llevarlas. Si todavía no han cambiado su dialecto, si todavía ustedes, sus mentes no son transformadas porque tienen odio, ¿por qué intentan matarme? ¿Por qué me persiguen? ¿Qué más les ha hecho yo? No les di testimonio resucitando a Lázaro, no les di testimonio sanando a los enfermos, no les di testimonio sanando a los leprosos, limpiando al leproso ese que representaba a toda la humanidad, porque toda persona leprosa, oído, una persona leprosa, todo el mundo está igual. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Libro de Mateo capítulo 16, versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Chacho, ¿ah? ¿Te parece algo igual hoy en día? Que las personas que no estén en el evangelio de la gracia todavía le sigan ministrando a las personas esto, y las personas en esas congregaciones estén amargadas, arruinadas en este tiempo con temor, que les da miedo salir, que les da miedo hablar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La ley es una maldición. Y si usted está en Cristo, muchacho, usted no puede hablar negativamente a pesar de que esté viviendo. Usted no le eche la culpa a nadie. Usted fue que sembró eso. No tengo, no hay, todo está duro, todo está caro, todo está en el cielo, que yo no sé qué, ¿dónde está Dios? Que mire aquí, que mire allá, que mire esto. Versículo 14. Ellos dijeron, uno, Juan, el Bautista, otro, Elías, y otro, Jeremías, o alguno de los profetas. Estaban confundidos. Estaban confundidos. Jesús les dijo el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea
de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cada uno dijo: unos Juan, otros Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. ¿Hoy en día es igual o no? Claro que sí. No ha cambiado nada. ¿Quién es el culpable de que una persona que se meta a una congregación y no tenga vida y hable negativamente? Es el instructor. Por eso fue que él constituyó pastor y maestro, para que se pudiera a través de ellos ejercer los otros ministerios. Donde hay un buen pastor, donde hay un buen maestro que te enseñe, muchacho, es imposible que tú no funciones. Oído, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí o no? Vamos a Colosenses, vamos a ir corriendo, que me coge la noche. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, él es la iglesia. Oído, el que es desde el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengamos la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitara la plenitud de la deidad de él, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Oído, así las que están en la tierra como las que están en ¿dónde? En los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en el madero, derramada en el cuerpo de Jesús. ¿Entendiste? Si en él están todas las cosas, ¿por qué buscarlas afuera? ¿Por qué no te sientas? Repite esta enseñanza, que te va a ayudar a bien. Aprende a hablar con él. Dile: Señor, yo estoy en tu reino y en tu reino no hay miseria. Si tú me trasladaste en lugares de tiniebla y me metiste en tu reino, fue para hacerme rey, y un rey no mendiga. Para hacerme sacerdote. Aquí estoy, convencido y seguro que lo que tú estableciste dentro de este reino donde tú me has traído, alcanzaré todo lo que tú colocaste para mí como herencia. Hoy tendré, Señor, más que ayer. Así no tengas nada. Hoy estoy en salud, Señor. Hoy me declaro siempre arriba, nunca abajo. Me declaro próspera. Declaro a mi esposa próspera, a mis hijos prósperos. Declaro los negocios bendecidos, completos. Así las cosas estén apretadas. Pero eso es lo que tú estás sembrando en tu tierra, y eso es lo que tú vas a cosechar mañana, pasado mañana. Aquí estoy sano, aquí estoy libre, aquí estoy, Señor Padre, sin temor alguno. Muerte no existe en Cristo. Yo estoy en Cristo, estoy sumergido en la palabra, en el agua pura de tu palabra. Tomaré posesión de lo que tú predestinaste para mí aquí en la tierra. Eso es lo que tú vas a cosechar. Eso es lo que tú vas
a recibir. Dios no tiene nada que ver ya. ¿Para qué tú vas al Señor? Mira, Señor. Ella no tiene nada que ver. No te está diciendo que por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Que lo que uno siembra, eso cosecha. Proverbios capítulo 6. Si todas las cosas están en Cristo, ¿por qué buscarlas afuera? ¿Qué tú necesitas? Disfrútalas antes de que no por necesidad tú las busques. Disfrútalas, así no las tenga. Declara positivamente que lo que es imposible para el hombre, para Dios fue todo posible. Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Has quedado preso en los dichos de tus labios. Habla positivamente. Estoy en salud. ¿Por qué tú tienes que decir, no, es que me duelen los huesos, que me duele esto, que me duele aquí, que me duele allá? Muchachos, eso lo he experimentado yo. Y eso es lo que uno vive. Pero aprendí. Y eso le transmito a mi esposa y mi esposa le transmite a las hijas. Y eso es lo que estamos declarando y estamos aferrados en que nosotros no fue en vano el traslado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que en el reino de su amado Hijo está mi herencia, está todo lo que yo necesite, todo lo que yo espero, todo lo que Padre tanto anhelo fue constituido y colocado en el reino. Y por la confesión mía lo traeré. Lo haré una realidad para que la gente vea la gloria de Dios en quién, en mí. ¿Aló? ¿Tú ves? Proverbios 18. Versículo 20 y versículo 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué le vas a pedir? Dios, dame vida. Él ya te la dio. El problema es tuyo. Si tú dices, me voy a morir, te vas a morir. Eso es lo que tú estás sembrando en tu propia tierra. Si tú dices, estoy enfermo, enfermo estarás. Mira lo que dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿A dónde tú vas a ir? Que vas a ir a pagar una promesa. ¿A quién le vas a pagar una promesa? Que tenés que ir a darle gracias. ¿A quién le vas a dar gracias? Si el que está dentro de ti está esperando en que tú reacciones. Y que tú puedas decir, hombre, yo nací para vencer, yo soy la imagen de Él, la muerte en Cristo no existe, la pobreza en Cristo no existe, Él se hizo pobre para que yo fuera enriquecido en todo, tengo salud, tengo gozo, a pesar que eso es lo que estás sembrando y eso es lo que vas a cosechar mañana y es lo que vas a cosechar pasado mañana, si tú no cambias tu manera de pensar ni de hablar. Mateo capítulo 16, versículo 17, 19. 16, 19. Dice, oído, escucha y retenga, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el reino de los cielos. Y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quiénes lo hacen? Los ángeles. Que tu mente no tenga pensamiento de pobreza. Que tu mente no tenga
pensamiento de enfermedad. Sácala de tu cuerpo y átala, que los ángeles allá la atan. Oído, porque la fe se desata por el poder de la palabra. Dice, oído, escucha y retenga. Dice, está diciendo, y a ti te daré las llaves, la autoridad del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Oído, Lucas, capítulo 13. Versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que el aparecido había atado, oído, y a esta hija de Abraham, que el aparecido ha atado, o había atado, 18 años. ¿No se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cuántos años llevas tú atado al negativismo? ¿Cuántos años llevas atado a la miseria? ¿No es el tiempo que Dios está utilizando para desatarte de todo el pasado tuyo? Para que tú tengas vida, para que te pares, confieses, declares que cuando te levantas en la mañana, Señor, estoy en tu reino y hoy voy a recibir, Padre eterno, una bendición más grande de la que recibí ayer. Tu boca te trae el producto de tu declaración. Tu boca te desata. Tu boca te lleva al éxito. Tu boca te hace inmortal. O tu boca te condena a la maldición, o te condena a la muerte, o te condena a la enfermedad, o te condena a la soberbia, o te condena al odio, o te condena al rechazo. Es tu boca. Por eso la fe se desata por el poder de la palabra. Romanos, capítulo 12. Ya casi terminamos. Capítulo 12, versículo 2 dice, oído, no te conforméis a este siglo, es diabólico, satánico, perverso, maligno, atrasado espiritualmente, lleno de odio, lleno de envidia, una persona que tenga vida en el espíritu, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema no es Dios, el problema es la persona. Somos transformados a través de ¿qué? De la palabra que salga de mi boca. Así sea en charla, que hablen negativamente, eso es lo que te tiene atado. ¿Dice o no dice? Claro que dice. ¿Ah? Dice, somos transformados a través de ¿qué? Del poder de la palabra que salga de nuestra boca. No, que yo ya estoy viejo. ¿Cuál viejo? Viejo es una persona de 99 años. Es que mi mamá, ¿que tu mamá fue tu mamá? Ya tú estás viviendo el tiempo tuyo. Que tú tienes que estar recordando a tu mamá, dale gracias a Dios por ella.
que fue el vaso que te dio, que te trajo a la vida. Es que ese hermano mío, no, ese hermano mío salió del mismo vientre de tu madre. Es una bendición, a pesar de que él sea como que sea, nació para vencer, es la imagen de Dios en la tierra. Es que esa hermana mía me parece una bruja chismosa, ¿qué tal? No, ella nació para vencer, ella no es bruja. Ella es una verdadera hija de Dios. Vela perfecta, vela completa. Que ese esposo que me dio Dios tan feo, no, Dios no te lo dio, tú lo escogiste. Tú mismo tienes que hablar positivamente para que las cosas que verdaderamente he oído, tú anhelas, sucedan en ti. ¿De qué te sirve dar una libra de arroz, una libra de papa, un pedazo de carne? ¿Qué te sirve? ¿De qué te sirve si hoy se acaba en un día? Es más bien que tú declares a la persona desatando la bendecida, completa, reinando en vida, libre, porque ese es el amor de Dios al prójimo. Que si tú hablas positivamente, muchacho, tendrás lo que tanto anhelas. Mateo 12:37. Rebélate contra la pobreza que está en tu interior, en tu mente. Rebélate, ni pienses, no te acepto en mi mente, sal de mi mente. Eso es lo que tiene atadas las personas, esclavizadas, cuando ya hubo un derramamiento de sangre. Mateo capítulo 12, versículo 37 dice, oído, escucha y retenga, porque por tus palabras serás justificado, bendecido, enriquecido, hermoseado, embellecido, si hablas positivamente. Y por tus palabras serás condenado. No tengo, no hay, estoy enfermo, todo está escaso, todo está caro, es imposible, me voy a morir, te vas a morir. Eso es lo que tú siembras en tu propia carne, en tu propia tierra. La palabra que sale de tu boca es una semilla. Que ya no tengo fuerzas para manejar mi empresa. Oye, Padre, gracias porque esta empresa será la mejor empresa donde haré justicia, habrá abundancia, habrá reinado, tomaré posesión en el reino de lo que tú predestinaste para mí. Todo el tiempo he estado en esta empresa. Por tus palabras serás condenado a fracasar, o por tus palabras serás justificado a prosperar y a prosperar a muchos para la gloria del Dios eterno. Entonces serás condenado por el poder de la palabra o serás absuelto por ella misma. Voy a terminar. Por el comportamiento, por la actitud de una persona, conoce si verdaderamente la palabra la vive, la ha aplicado en su vida y el Espíritu de Dios está en él. Por eso es que él dice, oído, escucha y retenga. Que hay que probar a los espíritus y son de Dios o no son de Dios. Esto no es cuestión de intelecto. Esto no es cuestión de religiosidad ni de salvación. Esto es cuestión de vida o de muerte. Yo le he enseñado a las personas que si la palabra ha calado en ellas, cuando ellos vayan a sembrar, que lo hagan voluntariamente porque están sembrando en su propia tierra. Como me midan a mí, así Dios los medirá. Cuando yo le he pedido ayuda a las personas para el reino, no para mí, y las personas se han negado,
Eso es lo que hay en las personas. Entonces hay que dejar las cosas ahí, porque la persona no vive lo que procesa y lo que dice. Por eso nosotros no pedimos en el reino. Sembramos con el anhelo de cosechar más adelante para que el reino crezca y pueda funcionar en la tierra. Yo no te estoy diciendo que es obligatorio, no, jamás en mi vida, porque rechazo y aborrezco la especulación y la manipulación a través del evangelio. Yo te estoy hablando conforme a la palabra. Como tú me midas a mí, así Dios mismo te va a medir a ti. Termino. Juan capítulo 8. Versículo 32. Juan 8:32. Dice: y conoceréis la verdad, la estás conociendo. Y la verdad los hará libres. Esta es la verdad de Dios. Esta es la verdad de Dios. Y conocer la verdad te hará libre. No porque te echen aceite, te pongan la mano, te revuelquen el cabello y te revuelques en el piso y te tires a hacer un espectáculo prestándote como instrumentos diabólicos a que el otro se enriquezca con la mentira y la manipulación tuya. Esta es la verdad, que por tu boca serás justificado o por tu boca serás condenado. Tú mismo eres el culpable de lo que estás viviendo. Eso es lo que has sembrado atrás, es lo que estás cosechando. Oído, oído. Sea la lengua es la propia ruina. O es la que trae la abundancia y resuelve todos los problemas. El problema está es en la lengua. El problema no está en los demás. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de ¿quién? De Él. Espíritus metidos dentro de un cuerpo. Lo tuyo tiene que ser espiritual, no natural. Si el espíritu de Él está en ti, tu espíritu tiene que ser transformado para que tu mente sea renovada y tu boca pueda hablar positivamente, no prestada a la carne, porque la carne es diabólica y es la que le ministra a tu mente, a tus ojos, a tus oídos, y de eso es que tú hablas. Si tú estás en Cristo, estás en el Evangelio de la gracia, la unción, el problema no es nadie, no es el pastor, no es nadie, eres tú. Por eso tú no tienes el anhelo de tener una propiedad, el anhelo de tener algo, el anhelo de tener abundancia. El problema no es de Dios, es tuyo, que estás esclavizado por unos pesos dentro de una empresa hasta que te envejeces, enriqueces a otro y tú te mueres de hambre y todos los que están alrededor tuyo esperando ¿qué? El problema es tu lengua. Tu lengua. Como tú quieras vivir, confiésalo. Y tendrás ¿qué? Vida y vida en abundancia. Amén.
Gloria a Dios. Abba, Padre. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Para Dios no hay nada imposible. Espero que el domingo estés ahí, que no me vayas a abandonar, porque te he enseñado lo que está escrito. Como si a mí me aprovecha, a ti tienes que aprovecharte también, porque es la misma palabra. Te doy gracias, eterno y poderoso Padre, por hablar por mi boca, por enseñar, por usarme para enviar esta semilla, para que caiga en tus hijos, en tus hijas, tu pueblo, mis hermanos, los bendecidos, los que entran a componer este reino poderoso, donde hay abundancia, donde hay paz, donde hay salud, donde no hay muerte, donde, Padre eterno, todo es gozo, todo es alegría, porque tu palabra, la que salió de tu boca, quedó establecida para tus hijos y tus hijas aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús declaro a mis hermanos a nivel del mundo, bendecidos, reinando en vida y libres de toda maldición. En el nombre de Jesucristo mi Señor. Amén. Chao, bendecidos, los amo. Nos vemos el domingo.